Bienvenidos al Callejón de las Maravillas. Acabamos de ver Marathon Man, una película del año 1976 protagonizada por Dustin Hoffman y el gran Laurence Olivier, entre otros. ¿Qué tal tenéis los dientes? ¿Con ganas de ir al dentista o se os han quitado ya para siempre? ¿O vais a aguantar ya hasta...? Mira, la semana que viene me tengo que cambiar un empaste, pero no sé si lo haré. Sí, no sé si lo haré. Lo posponemos para después de Reyes. Mejor, ya. Para pensárnoslo. Y para atracarnos de dulces, por supuesto. Ahí es una de las escenas míticas, ¿no?, de esta película más celebrados, aunque hay unas cuantas. Yo no sé qué pensáis vosotros, yo creo que tiene muchos picos esta película, ¿no? Sí, además desde que empieza, o sea, es verdad que es una película que, siendo un thriller, ¿no?, lo que hoy llamaríamos un thriller, es verdad que tiene un montón de escenas muy potentes y nunca sabes realmente, por eso como espectador te mantiene en vilo, sí, y nunca sabes exactamente por dónde va a girar la película porque tiene un montón de quiebros, ¿no? De repente es como... De hecho, sí que es un poquito complicada de seguir. Me imagino que en la novela original de William Goldman, ¿no?, se llama el escritor, estará más explicado y todo y más claro, pero es verdad que es de estas películas que te obligan a permanecer atento para no perderte. Pero no decae, tiene picos, como bien dices, Ben, sí, pero no tiene ese momento de bajonazo como en el segundo tercio, que a veces languidece las películas de este tipo. Te engancha quizá la empatía que transmite Dustin Hoffman, quizá las subtramas que se van hilvanando, ¿no? Desde el principio, desde la carrera maravillosa, que para mí es de gran modernidad, ¿no? Formal, el hallazgo de contraponer la carrera del tipo en paralelo, a la vez con una superposición o una inserción de imágenes de televisión contemporáneas de las Olimpiadas, yo no sé si es Bikila o Walde, un maratoniano de Pero no de solo la época. eso, hay un tercer paralelismo, hay una tercera vía en esa carrera. Con los coches. Con los coches. Claro, a eso iba. Y luego la carrera del judío... Judío alocado, salido de un sketch de Remy Stimpy, o contra el agárralo nazi. como puedas. Que, por cierto, eso Nazi versus judíos. Yo estoy seguro que en la novela eso está muy bien justificado, pero en la película me falta información. Sí. No hay información suficiente para entender por qué este viejo judío la emprende con este supuesto... Pues, que no claro, las tiene... Shell, el supuesto Shell, nazi, hermano de este nazi que luego vendrá, del Ángel Blanco, realmente no justifican que lo conozca. Simplemente no se enzarzan. Es una de esas cosas que te puede ocurrir en Madrid, en Madrid Centro, en Las Cibeles, como se te cruza un taxista o Esperanza Aguirre, y entonces sales tras ella y la embistes, ¿no? La quieres embestir porque pues no tiene ningún sentido, pero... Bueno, pues yo ahora te doy ahora me das la razones por las que yo lo veo sentido. Pero no, ¿por qué? Me interesa ya saber por qué le ves el sentido. No, y no lo veo tan... No, porque es que esto pasa todos los días, la gente... quiero decir, unos a otros... Sí, pero no nos dedicamos a perseguir al de delante y a abollar nuestro coche contra el suyo. Claro. Eso ya es un poco extremo, ¿no? No, pues me atrevo a decir que hay gente que sí lo hace. Yo lo que pienso... Sí, pero bueno, y aparte que, bueno, él no sabe realmente que el otro había sido un nazi. Claro. Pero el espectador lo sabe. Sabe que es alemán por el acento... El objetivo de esta escena, al final, ¿cuál es? Es que este personaje muera en un accidente, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué pasa? Que podría haberse caído por las escaleras de su casa. No, pero está bien porque el guionista ha utilizado este hecho fortuito que tiene que suceder para que la acción avance, para explicarnos también un poquito al espectador, que a lo mejor no esté demasiado informado, pues un poco el conflicto entre judíos, nazis y todo esto, que es una generación que todavía entonces estaban vivos y lo tenían mucho más fresco. ¿Qué pasa? Que el guionista, se ha inventado una persecución un tanto alocada, es verdad, en plena ciudad y además en un día, en un barrio judío, en la fiesta típica y tal y cual, para un poco hilar todo esto y sobre todo empezar a crear el ambiente de la película. Es verdad que desde el punto de vista de la dirección creo que se le va un poco de las manos, porque es verdad que es una escena un poco larga, para lo que te quieren contar es como muy premiosa y se nota que han estado aquí varios días rodando en pleno Nueva York. No, y para lo que es el tono de la película, que tiene un tono más recogido, más sobrio, más tenso, tenso incluso. Pues fíjate que a mí me encanta ese inicio. Sí, me descoloca un poco. Es explosivo. Estoy contigo, no la encuentro demasiado larga, lo que sí me
apostaría a lo que fuera a que el actor que encarna al nazi Sí. Sí. Pecho de es tonel. más judío que el otro, en la vida real, quiero decir. Pues, Por sus rasgos. sí, tiene un aspecto, si es que hay unos aspectos... Eso te iba a decir, étnicos. cuidado con lo que decís, porque... No, pero me refiero que tiene un Hombre, aspecto sí. nada ario en el sentido de la raza germánica, como Bueno, lo habría que haberle tiene visto Laurence Tendencia Olivier, judía, que tampoco 30 es alemán, ¿no? 30 años antes, ¿no? Y si me permitís un inciso un poco para quitar dramatismo al argumento... Qué drama, si nos estamos riendo un montón. Bueno, para los espectadores también, porque es curioso. A mí me sorprendió el origen del nombre Mercedes-Benz. ¿Lo sabéis? A ver, dale. Bueno, pues el Mercedes-Benz, que es todo un icono de la, hoy día un poco en entredicho, industria automovilística alemana. Mercedes-Benz. No, pero ¿sabéis la historia? Benz, el fundador y dueño de la casa Mercedes-Benz y de Benz, Sí. era Benzo, un descendiente de sefarditas gallegos, Oh my God. alemán, Benz, que se transforma al modo Ashkenazi el nombre, porque Benzo sonaba raro en Alemania, Claro, entonces se queda en Benz y pone Mercedes a su vehículo icónico en homenaje a su nietecita o a su hija o algo así, que se llamaba Mercedes porque mantenían la costumbre sefardí de los nombres hispanos, digamos. Qué precioso. O sea que es curioso, el mayor emblema de la Alemania pre-nazi, nazi y contemporánea es justamente una producción judía con nombre judío. Me llamó mucho la atención, vamos. Las paradojas de la vida, Y que ahí están, no hay como nada la como reventar película. un Mercedes-Benz así al principio, ¿no? En una película y luego ya va todo cuesta arriba. ¿No lo decía eso Hitchcock? Creo. Hay que Hombre, empezar. creo... De tono un Mercedes-Benz, sí. Y luego todo para arriba. Bueno, no sé Bueno, si- esta película realmente va hacia arriba. Sí. Es decir, y lo que me gustaba, volviendo un poco, es cuando empiezan a presentar a todos los personajes, la trama de la caja, del banco, Claro, tú no Roy sabes por Schneider, dónde- los bombones, la ópera, este señor. Dices, ¿cómo Van a en qué hilar momento esto. se van a conectar la trama de Dustin Hoffman, este estudiante universitario ya talludito, un repetidor de curso? Bueno, claro, creo que si no me equivoco que tenía 39 años ya aquí. Dustin Sí, tenía Hoffman. 39, 40 ya. Es doctorando, ¿eh? Es doctorado. Bueno, Está haciendo Claro. la tesis sobre la tiranía. Sí, es O sea que es verdad. posgrado. Claro, son muchos años. Conozco doctorandos de 50 y muchos. O sea Sí, que... sí. No, pero es verdad que ya le pasó un poquito antes en el graduado, que es verdad que tenía una edad mucho más mayor que su personaje. Ajá. Afortunadamente el talento de Hoffman está por encima de las edades Total. y de Es todo que de esto. hecho ¿no? era de la Sí. misma edad que No, él mismo se Mrs. reía, Robinson. En las Claro. entrevistas que concedía De en la todos promoción modos, se qué reía de bien- eso, ¿no? Qué bien resulta y qué bien resuelve Hoffman este tipo de personajes como de hombre común, de repente atrapado en un follón tremendo del cual le cuesta salir, ¿no? Y me gusta porque tiene este punto un poco desvalido, que sobre todo Schlesinger también aprovechaba muy bien en Cabo de Medianoche. Y qué bien resuelve el personaje, que al principio es verdad que es un poco complicado cogerle el punto, ¿no? Porque le ves que es una especie de loser, ¿no? De perdedor, sus vecinos le insultan, viven en Le medio de tiran en un un barrio. parque, Sí, unos es señores, todo como... unos señores con corbata. Claro, se liga a esta chica tan estupenda que luego resulta que, claro, que lógicamente va persiguiendo unos intereses. Está todo... Pero él está ahí en medio y personalmente yo recuerdo como escena para mí que me ha desvelado durante muchas noches siendo niño, esta persecución por las calles en ese Nueva York nocturno tan peligroso, ¿no? Que es impresionante y que para mí justifica toda la película. Eso es Marathon Man, ¿no? Esa Claro. gran persecución tan emocionante. Ahí es donde cuando él sale corriendo dices, aquí ahora va a dar rienda suelta a sus Claro. dotes naturales. Va a salir el superhéroe que lleva dentro porque el pobre Y de hombre alguna se está forma entrenando. sale. Sale el superhéroe. Sí, se sí, ve sí. obligado a crecer y a convertirse en... De hecho, hay todo un arco de transformación hasta la última secuencia, el duelo, el vis a vis con el Ángel Blanco, ¿no? Claro. En que este le reprocha, percibe que va a ser incapaz de disparar. Y que es cuando él la ataca con su mano que anticipa a Freddy Krueger, ¿no? De su puñal Sí. reversible. O a Lobezno. Se guarda un naipe en la bocamanga, ¿no? Sí, sí. Un A mí naipe de acero. me recuerda este final, que creo que habla mucho también del clasicismo que tiene esta película, aunque es muy moderna. Me recuerda mucho, no sé a vosotros, al Tercer Hombre, ¿no? También este final subterráneo, Ajá. en esas cloacas maravillosas, al lado Bueno, del fuego. unas cloacas maravillosas que levantó Robert Evans
por expreso deseo suyo de recrear eso en un plató de Paramount, que costó como 2 meses levantarlo y se gastaron, esto ha costado muchísimo, pero claro, el efecto final, o sea, es de un dramatismo asombroso, se te queda. Dices, ¿dónde vas a encontrar tú una localización natural tan alucinante como esa? O sea, eso es el deseo expreso de un productor como Robert Evans, que además era cineasta. O sea, tenía esa concepción. Eran los productores que ya, de alguna forma, estos banqueros ya que llevan las producciones de ahora. Pero es verdad que esta película tiene puntos como muy agarrados al cine clásico, y ese probablemente sea la mayor escena de todas, ¿no? En este sentido de que a veces parece que estamos viendo un thriller de Hitchcock, ¿no? En determinados momentos, diálogos que tiene esta película, que hay como mucha tensión, incluso, como decía Antonio, incluso en los momentos valle, digamos, entre pico y pico, se respira una tensión, ¿verdad? Y un saber qué va a pasar, que te tiene ahí en vilo. Esta actriz francesa que sale en la película, que ahora no recuerdo el nombre, comentaba en las entrevistas que estaba alucinada con el control que tenía Dustin Hoffman en la película, además de Robert Evans, que era el productor. Pero Dustin Hoffman pretendía que todo estuviera bien, como estrella emergente, bueno, consolidada ya, pero digamos que él quería seguir yendo hacia arriba, ¿no? Pero no coproducía. No, él no coproducía, la producción se Paramount. Se me ha ido lo que se iba a decir, pero... Hablabas de la francesa, la actriz. Estaba sorprendida con el control que tenía. Entonces comentaba John Schlesinger que Laurence Olivier sobreactuaba. Se lo comenta a Dustin Hoffman, que está un poco sobreactuado. Dice, ve y díselo. Dice, ¿yo? ¿A Laurence Olivier? ¿A ser Laurence Olivier? Le voy a decir, dice, ve y díselo tú. Y se le acerca a Dustin Hoffman y le dice... yo creo que podrías probar un poco hacerlo como cuando lo ensayábamos, ¿no? Y se queda así Laurence Olivier calladito así y dice, sobreactúo, ¿verdad? Y dice, gracias. Entonces ya cambió un poco el tono de la interpretación para intentar ajustarse, ¿no? Un poco porque... Para ser más natural, natural. Sí, porque Dustin Hoffman jugaba mucho con la improvisación todo el rato. Y Roy Schneider sí que le podía seguir, pero este actor teatral, pero fíjate qué interesante. Pues funcionó el consejo, porque en esta película no sobreactúa, para nada. Opinión, ¿eh? Dentro de que su personaje sí que es un poco malo cliché, ¿no? Pero qué interesante y qué bonito es ver con matices, el mismo plano contrapuestos a un actor del método como Hoffman y un actor de la escuela de Shakespeare, claro, como era Laurence Olivier, pero la película no pretende ser realista, o sea, en su ambientación sí es realista, ¿no? Pero en cuanto a que te enseña estos rincones de la ciudad que no suelen aparecer en otras películas, pero luego no deja de ser una película de género puro y duro. Y entonces, bueno, yo creo que Olivier está tan estupendo como suele estar habitualmente. Está inmenso porque el nazi que representa no es un nazi unidimensional, es un nazi con matices, es una reliquia, como le dice parte de la historia. El Poli, digamos, no recuerdo el nombre maravilloso de ese actor de toda la vida de películas de Hollywood, con esa mirada que parece que se está riendo mientras te pega un tiro, ¿no? Es encantador, ¿no? Sí. Es tremendo. No, pero no digo el Ángel Blanco, digo el americano. El Poli, que es un poco de esta gente doble. Le tilda de un desecho del pasado, de una reliquia, ¿no? Es un nazi en decadencia. Sí. Por senilidad, por edad, por lo que sea. Mira, esa hay una escena, una anécdota interesante. Cuando iban a hacer la escena de la tortura, Laurence Olivier todavía no sabía cómo iba a interpretar ese personaje. Entonces dice que se le ocurrió la idea de interpretarlo cuando le tenían acogido en una casa Robert Evans en Beverly Hills y dice que se fijó en un jardinero que estaba cortando las rosas con mucha delicadeza. Entonces llegó al plato y dijo, he observado a tu jardinero cortando las rosas con tal delicadeza, dice que ya me ha dado el tono de mi interpretación para esta escena. Y es así como realmente se enfrenta, si le veis con la delicadeza que abre la boca, ábrela. No sé terrible. No sé qué tal. Entonces, ese contraste, de hecho, fue nominado ese año a Mejor Actor de Reparto. Ganó Globo de Oro por esta interpretación, Laurence Olivier. Bueno, también son este tipo de premios un poco honoríficos, ¿no? Que ya se hace a los actores muy consagrados, mayores y todo esto. Me parece que está maravilloso aquí Laurence Olivier. No, está estupendo, desde luego. Y fíjate, siendo ya... No sé si luego hizo muchas otras películas, pero debió de ser de sus últimos... Parece que estaba enfermo de cáncer. Sí. Claro.
cuando rodó esta película y No los le querían productores asegurar. no le querían asegurar. No le querían asegurar y bueno, finalmente, y vivió más de 10 años después de hacer la película. O sea, Hizo de Zeus. de Zeus, hizo luego un papel en Los niños de Brasil, ahora También. ya de cazanazi, Sí, no de al otro nazi. lado. Pero fíjate que la película también tiene ahí un elemento importante que habla mucho de la época y es que realmente estos personajes existían y bueno, y de hecho han estado existiendo hasta hace 2 días. Algunos a lo mejor hay por ahí coleando en Mallorca, decían que venían a refugiarse y este tipo de cosas de antiguos nazis Sí. alemanes que estaban por En ahí. Argentina, en En Toledo. En Brasil. Argentina muchos, En los cigarrales hubo uno. claro. ¿Ah, sí? ¿Lo Seguro. cogieron? Vino la cazanazis famosa aquella, se entrevistó con el presidente de la Junta en los 80 y no sé en lo qué llevaron. quedó la cosa. Y en Oviedo había otro... Hay bibliografía. Ha habido muchos en España. En Oviedo había un señor que tenía una academia de alemán, claro. Ajá. Podría haber montado una de No, inglés claro. para despistar. Ahí. O arameo antiguo. Y luego el belga ese famoso nazi que peregrinaban a Torremolinos, Sí, sí, sí. jóvenes de extrema derecha de toda Europa a rendirle. costa iban mucho. No recuerdo ya el nombre, sí. Pero está muy bien cómo se introduce realmente estos episodios de la historia en el cine y los hacen formar parte de la trama, ¿no? Porque está muy Pero bien. yo creo que Todo lo este más lavado de Partido sacado a diamantes. los nazis ha sido Steven Spielberg. Bueno, Qué villanos de lujo. Yo los veo como los soldados del Imperio de Star Wars casi. O sea, ya. Bueno, de hecho, es que la Guerra de las Galaxias se basaron un poco también en la estética iconografía. nazi. la En iconografía. toda la estética sí. y tal, pero la novedad yo creo de esta película que incide un poco en lo que comentabas tú del productor, que era un poco innovador, que proponía o asumía guiones arriesgados y tal, es que hace un enlace entre el nazismo y el salto al otro lado del Atlántico y Estados Unidos, ¿no? La pervivencia de algún modo, la supervivencia del nazismo en la potencia hegemónica que los derrotó. Claro. Que tiene que ver con la contratación de sabios, todo eso, la película aquella maravillosa también de Orson Welles, ¿cómo se llamaba? Sí, que es un la nazi de que se Edward G. refugia Robinson, en- El extraño, ¿no? El extraño, The Stranger, etcétera. Yo creo que Pero esa es la mira, novedad de la Que película. lo ¿no? primero que dice el personaje de Olivier, ¿no? Cuando aterrizan, que justo además hay esa huelga de equipajes y tal, cuando va por el túnel del avión y dice, la tierra de la abundancia, ¿no? Siempre han pensado que Dios está de su parte, lado, pero ya creo que últimamente lo piensan menos. Viene ya como regodeándose, ¿no? Pero luego Es que también, menudo personaje. vaya, a mí me entusiasma la escena de cuando va por el barrio judío y le empiezan a reconocer. Wow, me es acabas de robar. tremenda Me esa acabas de escena, robar la escena que más Bueno, me gusta. a mí me parece muy inquietante cuando se rapa el pelo y se viste como de señora mayor para ir por ese río sudamericano. Me parece tan inquietante, le hacen un primer plano a Laurence Olivier que parece una abuelita y Sí, me da mucho miedo. sí, como un abuelito cándido, ¿no? Sí, pero se va como si fuera la mujer de... Sí, como... Claro, Bueno. y además retratando ahí de soslayo estas guerras que había allí en, ¿qué país era? Camboya Uruguay, o Uruguay, no. no sé qué país era. Uruguay o Paraguay. Pero era. bueno, es verdad no, que- No, estaban en Sudamérica, no era Camboya. No, es No, cierto, es es Sudamérica. Sudamérica, pero es algún país en conflicto, que se ven todos armados allí, y es verdad como de nuevo otra vez se introduce ahí la realidad, Bueno, ¿no? porque a Sudamérica fueron muchos nazis también, claro, fueron muchísimos a refugiarse. Bueno, os voy a pedir ya escena o secuencias. Ya acabo de decir ya. Antonio. Sí. Bueno, yo, para no robaros ninguna secuencia, porque tiene tantas trepidantes y magníficas esta película, mencionaría una secuencia que es cómo relata una escena de amor tórrido, bueno, de sexo, para ser más precisos, en el después de... no hace falta, es muy elegante porque salen desnudos, digamos, mirando hacia el techo, como que lo han hecho en el suelo. Ajá. Y es una escena que transmite una sinceridad que contrasta con lo que desde el principio nos barruntamos, ¿no? Que hay gato encerrado en todo esa relación, ¿no? Claro, no Es la que yo no te destacaría. puedes creer que se enamore de un hombre tan bajito, ¿no? Sí. No. Digo, no sé. Lo que no me creo yo es que Bueno, tiene pectorales, ¿eh? un tipo tan carismático como Dustin Hoffman se enamore de esta señora. Está muy bien Que en cuando el América hermano- hay miles. Claro cuando que el sí. hermano la pilla en el restaurante está muy bien, ¿eh? Dustin Sí. Hoffman Cuando solo le hay pregunta uno, por el pueblo. pero Sí, americanas pero- guapetonas claro, hay muchas. Es Además, francesa, es francesa. Hay un contraste, ¿no? Entre Da los igual. hermanos. Schneider, Snyder. como sea. Y Dustin vaya Hoffman. Sí, sí. Que... Está muy bien. Claro, Ahí es que salen ya todos, nos todos estaba lucen preparando pectoral, ¿eh? para Tiburón.
Claro, este hombre. Entonces, venía de Tiburón. Venía de ya. Tiburón, por eso tenía Claro. Ya había ese cazado al tiburón. cuerpo. Claro. Es un gran actor desaprovechado, ¿eh? O sea, Sí. porque a mí me gusta mucho, tiene varios Sí. papeles, a mí me encanta también en esa película de Bob Fosse, empieza el espectáculo. ganó. Bueno, por eso será recordado. de Bueno, hecho. Tiburón también, ¿eh? Y Tiburón también, pero más por la de Bob Fosse, Sí. ¿no? Yo pienso, All That Jazz es la gran película de Roy Sí, Schneider, sin pero duda. fíjate que además tiene un talento, tiene una ironía siempre sus personajes que Sí. estaba dotado para la comedia también. Sí. Y en esta película está estupendo, está muy bien. muy bien. Sí. Muy bien. Pero Yo me acuerdo qué del pena trueno- que no hiciesen más grandes más- películas, ¿verdad? Sí, el trueno azul, me acuerdo. Ya empezó ya a Ahí ya fastidiarse dijo, el tema. el trueno azul en picado. Bueno, Santiago, ¿qué secuencia o escena nos quieres Pues comentar? la verdad es que me gustan muchas, pero así por comentar así alguna, pues precisamente mira, con Roy Schneider, esta de la lucha con el chino, qué dolor, ¿no? El chino tuerto. Sí, ¿o sí, qué, no? ese chino. No, pero esa no es esa la escena que iba a decir. Le salta a David y ahora vuelvo yo. Pero bueno. Porque se me ha olvidado, no sé qué escena iba a decir. ¿no? Bueno, pues venga, David. Bueno, yo creo que ya hemos mencionado algunas de las más potentes y más conocidas, ¿no? Yo, por supuesto, la larga escena de la noche y esa persecución tan larga, ahí me entusiasma cómo arranca además, ¿no? Cuando en realidad toda la escena esa nocturna es casi como una película de terror, ¿no? Desde que el tipo está en la bañera y se empieza a escuchar el cuchicheo. A mí me aterra. Silencio, tal, no sé qué. Luego cómo todo sucede, pero despacio, dentro de lo Sí. terrible que es, cómo empiezan a meter eso por la puerta, a Por eso desencajar el quizás es marco. tan terrible también, ¿no? Porque va muy despacito. Claro, y porque además ya tenemos el antecedente, también el hermano, qué gracioso es cuando el susto que le pega por la noche, después de que le han dicho que le han atacado, cuando se cuela en su cuarto la primera vez y parece que le está atacando y ya se encuentran, ya descubres que los dos son hermanos, se toman ese vino tan estupendo y todo eso, y dices, ostras. Vaya forma de entrar en contacto con el hermano. Fíjate, ¿no? después Le acaban de de que- pegar una palicilla en el parque y él llega en plan amenaza. De Claro, andar. y luego cuando sucede esto de la bañera dices, el hermano ya no es, ya sabemos que no es. O sea que no tiene pinta de broma. Claro, No. pero como también le Juan, había dicho el al policía, desconcierto. no se preocupe porque yo creo Sí, que sí, esta sí, noche sí. ya no viene. Entonces, Es verdad que ahí juega un poco el con espectador el no- espectador, efectivamente. No, pero tú no te puedes creer en esa escena, y es brillante, que eso derive en lo que deriva, que vienen Sí. a secuestrarlo, realmente. Y piensas que, dices, no puede ser tan evidente, ¿no? Claro. Porque lo ponen tan evidente, Sí. pero apaga la luz y ya... En la bañera. Te ponen en el punto de vista del personaje de Sí, Dustin Hoffman, completamente. claramente. Sí, Y eso es de está un muy ge- conseguido. Eso es de ser un genio. Y me gusta mucho también dentro de esa larga noche también estos vecinos que le fastidian tanto, ¿no? Cuando se le insultan y luego es a los que pide ayuda. Es estupendo cómo entran en el apartamento todos Sí, armados sí. hasta los dientes, Sí. cómo se hacen, cómo el personaje de Dustin Hoffman aprovecha Ese estas recurso. debilidades del día a día Sí. y los vuelve a favor de él, ¿no? Para la hora de... Bueno, por poco tiempo, porque realmente le van a desvalijar la casa. O Bueno, sea, ellos van porque le desvalijan la Claro. casa. Aparte de darle la O sea, pistola, pero... Desde la perspectiva de los latinos, Pero qué ellos siguen inteligente. pensando que es idiota. Perdido, dice, este Pero tío qué es inteligente idiota. giro de guión, ¿verdad? Como Sí, él desde dice, luego. bueno, venga, os abro mi casa de par en par. Mira, hay una escena que me gusta mucho y muy inquietante, que es la escena en la que están en la columnata después de la ópera, que le han Sí, cortado el cuello, y de repente dice, sigue. Y sigue, y de repente viene un balón. Sí. Tan. Eso es tan Oye, inquietante. como en el tercer hombre, comentabais Bueno, antes el balón- tercer hombre, la pelotita del niño del tercer hombre. Bueno, Sí. Igual. este recurso lo usó también... ¡Ay, se me ha olvidado! Al final de la escalera. No, en la película Toby Dammit de Scorsese, no, de Federico Fellini. Toby Dammit, en uno de los relatos que hizo junto a Louis Malle y otro director que ahora no recuerdo, la película es Historias Extraordinarias, y la interpreta Terence Stamp. Entonces hay un personaje interpretado por el demonio, o sea, por una niña que es el demonio, y tiene una pelota roja. Entonces la suelta y cae botando por unas escaleras, y es muy parecida Eso sí, igual a esta que- escena. Al final de la escalera pasa también esto, la pelota cayendo por la escalera, que es el fantasma. Bueno, el recurso de La la bola, amenaza, de la pelota sí. es un poco, pues eso, es una amenaza. Aquí descoloca un poco, es verdad. Dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Ahora va ¿A a aparecer dónde? un futbolista? o Sí, qué no, pasa? además que se toma su tiempo para narrar cómo la pelota se coloca, entra detrás de la columna, luego sale y estás La ahí como- cámara va Es- sigue sí, haciendo el la va movimiento, siguiendo. es muy... ¿Esa sería tu escena favorita? Bueno, es una de tantas, porque realmente, volviendo un poco a la lucha en París,
me encanta esa lucha, me encanta el juego del vecino y esa cámara casi como una especie como documental rara. Sí. Me encanta que esta película, lo que más me gusta de ella, salvo el inmenso decorado del final, que son todo localizaciones naturales, de alguna forma, y respira esa... Y la fotografía, que está muy conseguida, no hemos dicho nada del director de fotografía, uno de los grandes de la historia de Hollywood. Y que en esta película está especialmente inspirado. Conrad L. Hall es un genio, absoluto. Y en esta película, yo precisamente de las cosas que más recordaba de esta película, y que me impactó siendo niño, sin saber nada de fotografía, era la imagen que tiene, tan de los 70, ¿no? Tan estos colores un poco... tostados y la luz tamizada y los negros tan empastados, este grano que tenían las películas tan maravilloso de esta película, de esta época, y es alucinante porque efectivamente te da un tono dentro de que es una película de género, pero introduce el realismo de una forma, y los juegos con las luces es maravilloso. A mí me encanta el interior del apartamento de Dustin Hoffman siempre como está iluminado. Sí, no, pero toda la película, todos los exteriores, los interiores, París, Nueva York, tienes la sensación de que esto fue una gran producción. Y lo notas en la pantalla, ¿no? Y es una producción, aquí no podemos olvidarnos que la estrella era el productor, Robert Evans. Él era la verdadera estrella de la película. Bueno, tenemos que terminar ya, pero hay mucha gente que opina que esta película tiene muchas incongruencias, que hay muchos cabos sueltos. ¡A la porra las incongruencias! No. Pero para mí muchas veces en las historias no es un problema, sino que es como la vida misma, ¿no? Es incongruente muchas veces. Pues sí. No todos los cabos acaban de unirse siempre en la vida. Hombre, se hace una justicia poética porque él no solo se reivindica a sí mismo, sino que reivindica al padre suicida, víctima del macartismo, y de algún modo también tiene su personal vendetta con el nazismo, ¿no? Sí, bueno, y con esos planos inquietantes insertados en el montaje de flashbacks o recuerdos viendo entrar al hermano moribundo. Eso es increíble. No hemos comentado nada del sonido de esta película y no lo vamos a comentar porque ya no hay tiempo, pero también está el sonido muy, de la estrella muy también. Esa música repetitiva, ¿verdad? Que obsesiva. Qué increíble. Y ese final maravilloso como de jazz suave, ¿no? Ya armónico. No, pero aquí en esta película, menos mal que lo has dicho, los sonidos son importantísimos porque generan mucha atmósfera. Se apoyan. Mucha tensión, sí. Sin dudarlo. No, forman parte, cuando hablamos de una banda sonora no nos referimos solamente a la música, ¿no? Claro. A todo este diseño de sonidos que están muy, muy trabajados en esta película. Los pasos del maratón en el parque, el perro que sale. La cremallera, cuando se cierra. Hay un momento en el que al principio hay una escena en la calle que cuando se van con el maletín y se pasan las cosas, que está trabajadísimo cómo se oyen los pasos, el tintineo de la llave, una serie de cosas. Y el bote de los diamantes sobre la reja, ¿no? Es un sonido. Sí. Qué lástima no coger alguno, ¿no? Uno ninguno. Y al final se demuestra que el auténtico asesino, en este caso asesina, en el mundo es la codicia. Es más peligrosa que las balas, la codicia del ser humano. Bueno, nos vamos, pero volvemos la semana que viene, nos vamos corriendo. Hasta luego. Bueno.